Hola, buenos días. Buenos días a todos y bienvenidos al webinar de hoy. Como siempre vamos a dar, son las 12:01, vamos a dar 3 minutillos de cortesía para que los inscritos puedan terminar de conectarse y damos comienzo en 3 minutos. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Vamos a comenzar el webinar de hoy. Hoy trataremos sobre los sistemas de gestión de la energía en la industria, sistemas de gestión configurados según la norma ISO 50001. Mi nombre es Marta Aguilar. Yo estoy al frente del Departamento de Desarrollo de Negocio en Creara y hoy tenemos con nosotros a Alejandro Morel, director de la Oficina Técnica en Creara y con una amplia experiencia, pues yo creo que de más de 15, 20 años en sistemas de gestión de la energía. Alejandro va a tratar este tema con vosotros y, como siempre en estos webinars, tenemos una primera parte de exposición por parte de Alejandro y al final dejaremos un espacio para que planteéis vuestras consultas, vuestras preguntas, vuestras dudas a través del apartado de preguntas de la herramienta GoToWebinar y daremos respuesta en directo al final de la sesión. Como siempre, también deciros que vais a recibir la presentación y seguramente también el vídeo de la grabación del webinar. Quería además informaros
porque sé que entre los asistentes hay algunas empresas electrointensivas. Tenemos ante nosotros un momento importante porque la semana pasada se aprobó una normativa por la que el Gobierno aprueba la ampliación de ayudas a los consumidores electrointensivos. Sabéis que desde hace años viene habiendo ayudas a este tipo de empresas. El año pasado se aprobó por primera vez, se aprobó el Estatuto del Consumidor Electrointensivo y se aprobaron unas ayudas, una convocatoria de ayudas importante para parte de los peajes y cargos digamos que las empresas habían abonado durante el año 2020. Esas ayudas ya han sido recibidas, ya han sido pagadas a estos consumidores electrointensivos y ahora nos encontramos con unas nuevas ayudas. Unas nuevas ayudas que vienen siendo parecidas a las que se recibieron del año 2020 y que podrán recibir los consumidores electrointensivos en este año 2021, pero además se abre una nueva ventana de ayudas más interesante, se multiplica el presupuesto por 2,5 para los gastos de 2022. Entonces, bueno, para todo esto, para poder acceder a todo esto, cualquier empresa que cumpla las condiciones de consumidor electrointensivo, lo primero que tiene que hacer es renovar o certificar por primera vez su condición de electrointensivo antes del 31 de abril de este año. La convocatoria de ayudas su publicación es inminente, serán los próximos días. Entonces, bueno, os animo a que estéis al tanto. Nosotros vamos a sacar hoy una comunicación entre hoy y mañana y tendremos una serie de citas con vosotros, oportunidades, que será un webinar dedicado a esta materia y también algunas jornadas de preguntas y respuestas. Bueno, perdonad la intromisión, pero creo que es un tema muy interesante y quería adelantarlo. Os dejo con Alejandro Morel, espero que aprovechéis la sesión y nos vemos al final para el turno de preguntas. Gracias, Alejandro, ahí te dejo. Gracias. Muchas gracias, Marta. Hola, buenos días a todos. Nada, ya me ha presentado Marta, yo soy Alejandro y hoy vamos a hablar de los sistemas de gestión de energía en base a la norma ISO 50001. Haremos una pequeña introducción. Vamos avanzando en la presentación. Ahí. Haremos una pequeña introducción sobre la ISO 50001. Vamos a hablar de las particularidades en base a nuestra experiencia. Como decía Marta, llevamos ya varios años, unos cuantos años implantando y auditando sistemas de gestión. Entonces, las principales características de la industria de cara a implantar un sistema de gestión. ¿Qué nos vamos a encontrar que la haga diferente a otros usuarios? Vamos a hablar de las líneas base y del seguimiento de los ahorros y por último, de todas estas plataformas que están saliendo, que en industrias son bastante útiles a la hora de ayudarnos a llevar el día a día del sistema de gestión, del mantenimiento del sistema de gestión. Nada, yo espero no daros mucho la tabarra, yo creo que en media horita deberíamos terminar y aprovechamos para responder a las preguntas que puedan surgir. ¿Vale? Bueno, empezamos con una pequeña introducción sobre la ISO 50001 y los sistemas de gestión de energía. ¿Vale? La norma ISO 50001, que es de la familia de las normas ISO, como las ISO de calidad o de medio ambiente, pero específica para ayudar a las organizaciones, a las empresas, a optimizar su gestión energética, a optimizar el consumo de energía y, por tanto, siempre que hablemos de consumo, vamos a hablar del coste energético asociado y de las emisiones de CO2 o las emisiones de gases de efecto invernadero que también están asociadas al consumo de energía. ¿Vale? Y la norma define un sistema de gestión como un conjunto de elementos de la organización que interactúan para establecer políticas y objetivos. O sea, nos dice que el objetivo del sistema, valga la redundancia, es establecer objetivos. Y estos objetivos son objetivos de ahorro. O sea, que yo voy a establecer objetivos de ahorro y los procesos, vuelvo a la definición,
estoy aquí, para el logro de dichos objetivos. Esto es, cuando yo me implanto un sistema de gestión, voy a establecerme un objetivo de ahorro, voy a reducir el 5% del consumo mediante la implantación de estas medidas y voy a evaluar más adelante si efectivamente he conseguido cumplir ese objetivo, ¿vale? Entonces, y esto es importante tenerlo en cuenta, implantarnos un sistema de gestión en la política, nosotros ya establecemos, ya marcamos un compromiso de que vamos a ahorrar, de que la norma lo define como mejorar nuestro desempeño energético, que al final esto se traduce en que vamos a llevar a cabo medidas para ahorrar energía. O sea, hay un compromiso de ahorro. ¿Vale? Ventajas de implantar este sistema. Bueno, ya Marta estaba comentando el tema del consumidor electrointensivo, ¿vale? Además, a día de hoy en España, que es obligatorio llevar a cabo la auditoría energética, quedamos eximidos, o se sustituye la auditoría energética por un sistema de gestión de energía, siempre que lo tengamos certificado. Por supuesto, a nivel de sistematización, de ahorro económico o de beneficio ambiental, ya lo hemos comentado, si nosotros tenemos un objetivo de ahorro energético, pues esto estará acompañado por una reducción del coste, por un ahorro económico y también de una mejora ambiental, ¿vale? Y finalmente, pues que deberíamos conseguir que la propia gestión de nuestra energía sea más óptima. ¿Vale? Que deberíamos ser capaces, porque la norma de alguna forma nos motiva y nos obliga a ello, de incorporar e integrar a toda la organización en la gestión energética. ¿Vale? Venga, avanzamos un poquito dentro de lo que estamos con los sistemas de gestión. Sabéis que todos los sistemas de gestión se basan en lo que se llama el ciclo de mejora continua, en el cual, bueno, pues todo partiendo del contexto de la organización, todo vendría de un liderazgo, ¿vale? El liderazgo establece tanto la política como los recursos necesarios para implantar y mejorar el sistema. Empezaríamos con una planificación, para más adelante apoyo y operación, que ahora veremos con más detalle qué es lo que significa, pero en principio sería todo lo anexo que tenemos que tener controlado para que los consumos no se me disparen. Y un punto fundamental del sistema, que es uno de los aspectos, uno de los puntos en los que más se incide tanto la norma como en las auditorías, es la evaluación del desempeño. Esto es, vamos a comprobar que todo funciona correctamente. Entonces, yo estoy marcándome unos objetivos, como decía hace un par de diapositivas, y voy a evaluar si de verdad los estoy cumpliendo. Voy a evaluar si cumplo todo lo que dice la norma, si la gestión energética que estoy haciendo es la que quiero hacer. En el caso de que alguna de esas respuestas sea no, o sea, puedo mejorar, hay todavía camino para mejorar, pues sería el último punto, el llevar a cabo las acciones necesarias para mejorar nuestro sistema de gestión. ¿Vale? En la siguiente diapositiva, en esta lo vamos a ver mejor. Como os decía, todo parte de un liderazgo, todo parte de la dirección, que establece tanto la política, firma la política, como las funciones y responsabilidades. ¿Vale? Y llegaríamos al primer apartado, que además es el más importante, que es la planificación energética. ¿Vale? La planificación energética, aquí está todo, porque respondemos a las preguntas de dónde estamos, desde un punto de vista del consumo de energía, dónde estoy, cuáles son mis principales usos, cuál es mi consumo, dónde están mis oportunidades de mejora, cómo puedo ahorrar, y acabamos en este punto que estoy señalando ahora con los objetivos. Esto es, yo tengo unas medidas de ahorro que me dirían hasta dónde soy capaz de llegar, cuál es mi potencial de ahorro y los objetivos que ya me van marcando el camino hacia ese potencial. Pues yo no voy a implantar inmediatamente todas las medidas de ahorro, pero voy a implantar algunas. Y entonces empiezo a caminar en esa senda, ¿no? En la senda del ahorro. Y aquí terminaría nuestra planificación energética. Y como os decía, la planificación se complementa con los apartados de implementación y operación o apoyo y operación, en la que básicamente es todo lo que tenemos que tener controlado para evitar que lo que estamos ahorrando por un lado no lo consumamos por otro. Esto es comunicación, formación y concienciación, controlar las compras, controlar el diseño, controlar el mantenimiento, controlar la operación. O sea, no puede ser que yo esté por una parte llevando a cabo un objetivo de, pues por poner un ejemplo muy sencillo, de mejora de las lámparas,
pero no esté controlando la operación que se está haciendo de las mismas. Por lo tanto, lo que estoy ahorrando porque la lámpara es más eficiente, me lo estoy comiendo porque la estoy usando más horas de la cuenta. ¿Vale? Entonces, en el apartado de planificación establecemos los objetivos y aquí tenemos controlada y comunicada a todas las personas que puedan tener un impacto, a todas las personas o todos los cargos que puedan tener un impacto en el consumo de energía. ¿Vale? Por ejemplo, un punto muy importante de la implementación serían las adquisiciones, en base al cual decimos, oye, tú no puedes comprar un equipo ineficiente porque sí, por lo menos evalúalo, ¿vale? Por lo menos evalúalo. Venga, avanzamos un poquito. El siguiente apartado sería la verificación, en el cual, como os decía, comprobamos que todo funciona correctamente. Especial atención al apartado de seguimiento, medición y análisis, del cual vamos a hablar más adelante en la presentación, según el cual nosotros establecemos una serie de indicadores y de líneas de base para luego evaluar que los consumos se comportan como deben. Como os digo, ahora lo vamos a ver con más detalle, ¿vale? Vamos a avanzar un poquito por no distraernos y vamos a centrarnos ya en base a nuestra experiencia, cuáles son las principales particularidades de los sistemas de gestión de la energía en la industria. ¿Vale? La principal, lo primero que vamos a ver cuando llegamos a implantar o cuando se implanta un sistema de gestión en una industria son los consumos. ¿Vale? El consumo energético es mayor, mucho mayor que en un edificio, en una empresa multipunto, etcétera. Normalmente las industrias son muy intensivas. Entonces nos encontramos con grandes instalaciones y un gran consumo. Entonces, la primera necesidad que tiene este consumo mayor es que vamos a tener mayor necesidad de sectorización. ¿Vale? Yo soy capaz de implantar un sistema de gestión de energía en un edificio simplemente con el contador de la eléctrica, ¿no? Con el contador de la distribuidora. En una industria se puede hacer, pero es muy complicado. Es muy complicado porque hay tantísimos equipos que es complicado hacer la distribución del consumo sin una sectorización. Como tal, la norma no nos obliga, pero sí nos lo recomienda, que sobre todo en instalaciones grandes tengamos una sectorización. Esto significa incorporar contadores internos o añadir a la información que ya tenemos por el contador de electricidad, de gas natural, añadir contadores internos para tener más información. ¿Vale? Esta sectorización, bueno, pues al final implica un pequeño coste de compra de los contadores y un mantenimiento, sobre todo en cuanto a la calibración, perdón, o verificación de los contadores, porque una de las cosas que nos pide la norma, y seguro que si estáis cercanos a los sistemas de gestión lo habéis sufrido, es que tenemos que demostrar que los equipos miden correctamente. Y la única forma que tenemos de demostrar esto es o bien calibrar los contadores o bien al menos verificar que funcionan correctamente mediante un procedimiento interno, pero al final sí que va a suponer un pequeño costo. ¿Vale? Esta sectorización son contadores. Estos contadores luego tenemos que ver cuál va a ser el procedimiento para recopilar los datos. Este procedimiento puede ser desde manual, una vez al mes se lee el consumo, la lectura de consumo de todos los contadores, o damos un paso más a un sistema de monitorización, un sistema que automáticamente lea el dato del contador y lo traslade a una plataforma, que hoy en día es lo más común. O sea, hoy en día cuando instalamos contadores, la mayoría de las organizaciones lo que hacen es instalar o implantar un sistema para la lectura automática de estos contadores, lo cual está muy bien porque además de tener el dato mensual podemos tener datos diarios, datos horarios o incluso el consumo instantáneo. Y esto siempre nos va a dar información. Y al final en esto de los sistemas de gestión se cumple perfectamente la premisa de que la información es poder. O sea, cuanta más información tengamos, mejor. ¿Vale? Esta sectorización al final tiene una grandísima ventaja y es que, en primer lugar, perdonad, que no me salía la frase, los consumos dentro de mi matriz de revisión energética son reales. ¿Vale? Los consumos son reales. No es un consumo estimado que yo he hecho mediante un cálculo, sino que es el consumo que me da el contador. Entonces, tiene mucho más valor. ¿Vale? Entonces, en general, la sectorización al final tiene la gran ventaja de que me puedo fiar más de la matriz de revisión energética y, sobre todo, pues puedo poner una serie de condiciones que de otra forma no tienen mucho sentido, como por ejemplo, oye, voy a poner un control en este contador para que no se me dispare. Si se me dispara, a lo mejor, aunque no sea demasiado, pero bueno, aunque no sea un consumo muy grande, porque ha subido un 20%. Bueno, pues me puede ayudar a tomar decisiones.
Entonces, la sectorización generalmente lo que va a hacer es una matriz de revisión energética más potente, ¿vale? En la que vamos a tener una serie de usos energéticos cuyo consumo hemos obtenido por contador y ya a partir de aquí, pues hasta donde podamos llegar o hasta donde queramos llegar en función del número de contadores que podamos poner y siempre complementaremos, porque es raro que podamos llegar hasta el último detalle, complementaremos esta sectorización y estos consumos leídos con una parte de estimación, evidentemente, con una parte de cálculo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tendríamos eso, tendríamos para el consumo de electricidad, cada uno de los contadores, tanto de fuerza como de alumbrado, ¿vale? En este caso tenemos hasta el aire comprimido y en cada uno de ellos tenemos una lectura de consumo y si nos podemos fiar de que el contador está leyendo el valor real del consumo, que en principio es algo que vamos a poder demostrar a lo largo del sistema, pues tenemos ese dato para poder funcionar con él. ¿Vale? Luego ahora cuando hablemos de las líneas base y de los indicadores, por supuesto, las líneas base siempre las vamos a hacer sobre datos medidos. Yo no puedo calcular una línea base sobre un dato estimado porque no va a tener ningún valor. ¿Vale? Bueno, aquí tendríamos otro ejemplo en el que directamente tenemos los días que se han medido y el origen del valor. Si el valor viene de un contador, o si el valor viene de un cálculo. Esto en una matriz de revisión energética es fundamental. De hecho, ahora hay un apartado nuevo de los sistemas que se llama la recopilación de los datos de energía, o recopilación de los datos de la energía, en el que nos dice la norma que tenemos que especificar de dónde viene cada valor. Esto es, este consumo de dónde viene, de un contador, y quién es el encargado de tomar este valor. ¿Es automático o es manual? ¿Y con qué frecuencia se toma? O no, esto viene de un cálculo. Esto se hace un cálculo en base a la potencia y al tiempo estimado de funcionamiento. O sea, al final es una información que nosotros vamos a tener que complementar. ¿Vale? En general, al tener mayores consumos y tener normalmente también mayor sectorización, esto implica que vamos a tener también más indicadores. ¿Vale? Los indicadores, así como la línea base, tanto los indicadores como la línea base, son probablemente dos de los puntos más importantes de los sistemas de gestión. ¿Vale? Recordamos que cuando nosotros implantamos un sistema de gestión en la política, que la política la firma la dirección, decimos exactamente, la organización se compromete a la mejora continua del desempeño energético. ¿Vale? La mejora continua del desempeño energético. Y la forma en la que nosotros demostramos que se mejora el desempeño energético es mediante los indicadores. De hecho, se llaman indicadores de desempeño energético. ¿Cuál va a ser el trabajo aquí? Vamos a crear una serie de indicadores, pues consumo por tonelada o consumo por hora de trabajo, el que se nos ocurra o el que consideremos que mejor representa la instalación en la que estamos trabajando y vamos a evaluar a lo largo del tiempo cómo evoluciona ese indicador. ¿Vale? Y si el indicador aumenta, pues tendré que preguntarme por qué. Tendré que responder si está aumentando por una causa desconocida o si es una causa controlada, y si es desconocida, pues habrá que actuar sobre ello. ¿De acuerdo? Entonces, este es un punto muy importante y ya os digo, todavía más importante en industria porque disponemos de esta sectorización generalmente, ¿vale? Y porque los consumos son mayores. Entonces, el establecer estos indicadores para ayudarnos a controlar el consumo, a evitar que el consumo crezca y no sepamos responder por qué. Vale. Y un apartado fundamental, o dentro de los indicadores, un apartado fundamental serían las líneas de base. La línea de base se define como el indicador global, porque el indicador normalmente, un indicador normal, digamos sí, de los más sencillos, es un cociente, consumo sobre producción, o consumo sobre número de empleados o número de horas. Y la línea de base pretende dar un paso más, pretende ser una fórmula matemática que represente el consumo en función de las variables, por aquí se ven algunos ejemplos, ¿vale? Que represente el consumo en función de las variables y que yo luego pueda utilizar para evaluar ahorros, ¿vale? Entonces, aquí el trabajo también consta de dos partes. El primero, a la hora de implantar el sistema, yo voy a crear las líneas base. Vamos a probar distintas opciones con las variables de las que creemos que depende el consumo. Vamos a probar distintas variables y a crear la relación matemática, la ecuación matemática
que me dice cuánto es el consumo en función de las variables. ¿Vale? Es muy importante, perdonad, se me ha movido, es muy importante entender que esta ecuación, esta relación matemática, se está desarrollando para un momento determinado, ¿vale? Que de hecho se llama línea de base, durante la base de nuestro consumo. Y luego vamos a evaluar el desempeño energético comparando esa línea de base que hemos creado para un momento determinado con el consumo en otro momento. De modo que podemos ver si estamos mejorando nuestro desempeño energético respecto de la base. ¿De acuerdo? Bueno, y por último, otra de las principales características que nos encontramos en los sistemas de gestión de industria es el ahorro. ¿Vale? Recordamos que el objetivo del sistema de gestión es ahorrar, es establecer objetivos de mejora del desempeño energético. En general, lo que va a ocurrir con los sistemas de gestión de energía en industria es que los ahorros van a ser muy altos en valor absoluto o más altos en valor absoluto porque tenemos consumos muy altos y es muy normal que hablemos de ahorros en megavatios hora en lugar de kilovatios hora, pero también la industria normalmente está muy optimizada porque llevamos preocupándonos por el consumo de energía 40 años, con lo cual en valor relativo el potencial de ahorro suele ser menor que, por ejemplo, en terciario. Al ser el consumo una parte mayor de la tarta de nuestro coste total, generalmente ha habido ya una preocupación previa. Entonces, bueno, esto por supuesto luego cada uno en cada casa es de una forma, pero sí es cierto que es raro que en una industria nos encontremos con que la suma de los potenciales de ahorro nos pueda llegar al 30%, cuando en un edificio no es tan raro. ¿Vale? Otro detalle que, digamos, mejora y simplifica el sistema de gestión en industria es que todo el control operacional ya está desarrollado. O sea, al final la gran ventaja de las industrias es que muchas de las partes que se tienen que desarrollar para implantar un sistema de gestión ya las tenemos avanzadas. Normalmente en una industria, yo en todas las auditorías que he hecho, creo que nunca he puesto prácticamente ninguna no conformidad en mantenimiento en industria, porque al final ya hay un mantenimiento muy bueno, es muy normal que contemos con programas tipo Máximo, SAP, de control y gestión del mantenimiento y ya se está haciendo todo correctamente, con lo cual ya garantizamos que ese punto lo estamos cumpliendo. Y exactamente lo mismo con la operación. Al final es la ventaja de que la energía haya sido importante siempre para la industria, ¿no? El coste de la energía respecto del coste total. Bueno, avanzamos entonces al siguiente punto. Perdona, estaba echando agua. Avanzamos al siguiente punto, que sería hablar ya más específicamente de las líneas de base. Os decía que la línea de base pretende ser, y no siempre lo conseguiremos, pero en muchas ocasiones sí, una relación matemática entre el consumo y las variables. Por ejemplo, en este caso, a una industria tendríamos el consumo de electricidad en función del número de piezas que están saliendo. ¿Vale? En industria, una de las ventajas que no todo el mundo tiene, pero muchos del sector sí, es que las líneas de base suelen salir bien. Sobre todo en industrias intensivas, las líneas de base suelen salir bien. Veis que en este caso nosotros tenemos esta ecuación, ¿vale? Y esta ecuación se ha desarrollado para el periodo que determinamos base. Yo voy a considerar que mi periodo base, mi periodo de referencia es, por ejemplo, los años 2019, 2020 y 2021. Y ahora voy a comparar el año en curso con mi periodo base. Creo que lo vamos a entender mejor con un ejemplo. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos varios ejemplos de líneas base, algunas que salen muy bien, ¿vale? Fijaros esta que directamente sigue una línea y otras que tienen una dispersión absoluta, ¿vale? Cuando nosotros empezamos a trabajar en un sistema de gestión, y esto seguro que varios de los asistentes os habéis tenido que enfrentar a ello, empezamos a desarrollar líneas base, algunas salen y otras no salen, y las que no salen pues habrá que pelearlas un poco más, ver si no nos sale con una variable, probaremos si podemos funcionar con dos variables, perdonad, si tenemos que funcionar con dos variables, pero tenemos que encontrar la ecuación que mejor defina el consumo de energía en función de las variables de las que dependen, de las variables independientes que siempre en una industria van a ser todas las relacionadas con la producción, van a ser las más importantes, porque en terciario el clima tiene un impacto muy alto, pero en industria normalmente es la producción.
¿Vale? Y esto es lo que os comentaba antes. Nosotros vamos a comparar, por ejemplo, en este caso, la línea base se construyó para los años 18, 19 y 20, 2018, 2019 y 2020. Y en el 2021 se compara el consumo real con el consumo de la línea base, considerando las variables del mes en curso, ¿vale? Por ejemplo, si yo he calculado la línea de base sobre la producción, pues en enero del 21, con la producción de enero de 2021, ¿cuánto habría sido el consumo de la línea base? 33,6. ¿Cuánto ha sido el consumo real? 32,3. Pues este es el ahorro. O sea, la línea base al final es la herramienta definitiva para responder a la pregunta más importante cuando hemos implantado un sistema de gestión, que es, ¿estamos ahorrando? ¿Vale? Si a mí viene mi jefe, el director, y me dice, ¿estamos ahorrando? Quien me puede dar esta respuesta es la línea base. ¿Vale? Y normalmente se suele tener una línea base por cada contador, y esto lo voy a decir entrecomillado, por cada contador importante. Por supuesto, tendremos una línea base para el consumo de electricidad, para el consumo de gas natural, y luego si tenemos muchos contadores, no voy a tener una línea de base por cada contador, pero sí para los contadores que estén leyéndome un uso significativo. Y si no una línea base, por lo menos un indicador. Pero en principio es donde los que yo quiera hacer un seguimiento. ¿Vale? Y ya os digo, es para responder si estamos ahorrando. Vamos a comparar el consumo real con el consumo que nos da la línea base y esa diferencia es el ahorro de energía. ¿Vale? Bueno, ahora en las preguntas me decís si hay algo que no ha quedado claro o si he ido muy rápido en algún punto. Me preguntáis y tratamos de dar más detalles si es necesario. Como os decía Marta, os vamos a facilitar tanto la presentación como la grabación del webinar, ¿vale? Para terminar esta parte teórica, vamos a hablar un poquito de las plataformas automatizadas de los sistemas, ¿vale? Antes comentábamos que en una industria lo normal es que tengamos varios contadores, más de uno. En ocasiones tenemos hasta más de 100. Esto ya depende de cada caso. Y os decía que en ocasiones la lectura es manual, pero ya no es muy común. Lo normal es que tengamos ya una plataforma o una plataforma de monitorización, que al final lo que hace es una lectura automática del contador y yo puedo acceder al consumo directamente entrando en esta plataforma. Todo este tema de las plataformas se está desarrollando rápido y ahora la industria ya ha dado un paso más, que es la plataforma no sirve solo para monitorizar, sino que además me sirve para varios puntos del sistema de gestión. ¿Vale? Yo no voy a hablar de una plataforma en particular porque ya os digo, hay varias y en general mi experiencia es que funcionan, todas las que yo he probado, funcionan correctamente. ¿Vale? Al final lo que hacemos es incluir en la plataforma algunos de los puntos del sistema de gestión, por ejemplo, la línea base y los indicadores, la revisión energética, los objetivos, y como las plataformas ya acceden a los datos del consumo, todo está mucho más simplificado, ¿vale? Todo está ahí. ¿Vale? Os decía, la revisión energética, ahora estoy leyendo, gestión documental, por supuesto, o el seguimiento de los objetivos. Aquí, ya os digo, en industria o en multipunto, donde tenemos muchos contadores, es donde realmente una plataforma se hace útil. ¿Vale? Estos sistemas, de hecho, hay muchas plataformas que directamente calculan la línea base, que si yo le introduzco los datos nos da un cálculo de línea base que yo luego decido cómo aprobarla. Y ya esa línea base es la que va a utilizar para hacer el seguimiento de los consumos. Entonces, como tiene la línea base metida y accede directamente a los contadores, al consumo de los contadores, yo no tengo que hacer nada. Directamente esperar a que me salte una alarma o comprobar cuál es el resultado de la evaluación del desempeño. ¿Vale? Como dice por aquí, facilitan el seguimiento energético. ¿Vale? Y una vez, esto también lo he comentado yo, insisto, además se pueden conectar directamente con los contadores, por lo que simplifican los procesos de revisión energética y seguimiento del desempeño. O sea, básicamente, si ya dispongo de una herramienta de monitorización, pues dar un paso más y que esta herramienta me complete los datos, los apartados más numéricos, más técnicos del sistema de gestión, de la ISO 50001. ¿Vale? En resumen,
Las plataformas simplifican el tratamiento de los datos de consumo y otras variables necesarias para el cumplimiento de requisitos. Por ejemplo, yo puedo introducir en la plataforma la producción, claro, para que directamente con la producción y el consumo me vaya calculando tanto los indicadores como las líneas base. Permiten el seguimiento en tiempo real y facilitan la gestión global de los centros más allá de lo exigido por la norma. Aportan flexibilidad y adaptación a la disponibilidad de recursos. Y bueno, en general toda optimización, toda información y toda optimización va a conseguir un ahorro mayor. ¿Vale? Nosotros, o yo en particular, era un poquito escéptico de estas plataformas porque veía que al final no era, estaban haciendo lo mismo que hacíamos nosotros en los Excel, pero es verdad que hay, sobre todo ya os digo, para las instalaciones con muchos contadores, es que la simplificación es tremenda. El que pueda acceder directamente a los datos de los consumos, calcularme los indicadores directamente, evaluar el seguimiento, etcétera, y sobre todo es muy limpio, porque muchas veces el problema que tenemos los técnicos con los documentos es que a lo mejor tenemos un documento de seguimiento de indicadores y yo me he hecho una copia para trabajar en local y mi compañero se ha hecho una copia también y ya llega un punto en el que no sabemos cuál es el documento que forma parte del sistema. Mientras que esto directamente es el documento que está en la plataforma, es la propia plataforma, el sistema de gestión. Entonces simplifica un poco o limpia un poquito el repositorio o la forma de trabajar. Así que tenemos algún webinar que lo tenéis directamente sobre las plataformas. Si no me equivoco, se dio para empresas multipunto, pero al final, a nivel de lo que se puede conseguir, no es demasiado diferente. Y seguramente a lo largo del año daremos algún otro webinar. ¿Vale? Algunos ejemplos, bueno, de la evolución de los indicadores, la evolución del consumo, la evolución de las líneas base. Ya os digo que se pueden conseguir cosas bastante llamativas. Y nada más, por mi parte, como os decía, no quería aburriros demasiado. Dejamos un ratito para las preguntas. Ahora se conectará Marta y ella insistía en que vamos a dar todo el tema de electrointensivos, vamos a dar en las próximas semanas un nuevo webinar de electrointensivos y como os diría también, no sé exactamente cuándo, pero vamos, a lo largo del semestre seguro se dará un webinar sobre las plataformas. Así que nada, por favor utilizad el apartado de preguntas para si os surge alguna duda o algún comentario y ahora en un ratito las respondemos.
Bueno, buenos días de nuevo. Vamos a pasar a dar respuesta a las preguntas que habéis. Buenos días, vamos a dar respuesta a las preguntas, a las consultas que nos habéis planteado. Podéis seguir escribiendo consultas si queréis. Vamos a ver, Alejandro, nos dicen que si podríamos nombrar alguna de las plataformas sobre las que ha comentado en la sesión. Bueno, pues Miriam, nosotros trabajamos con varias plataformas, ¿vale? Somos, digamos, distribuidores y personalizamos, customizamos y personalizamos y hacemos desarrollos propios con distintas plataformas. En concreto, en este caso, muy ligada a la ISO 50001, trabajamos con una plataforma, su nombre, la empresa se llama Smarkia, pero nosotros la aplicamos con el nombre de Genio. Es una plataforma con diferentes módulos y que se puede personalizar para aplicar muy en profundidad temas, por ejemplo, de líneas base, muy útil. Esta es la que utilizamos con muchas empresas clientes en las que tienen monitorizada cabecera y también el submetering de centros. Pues empresas, bueno, pues como Alcampo o Vodafone, estamos trabajando con ellos con la 50.001. Nos hacen otra pregunta sobre qué plataforma nos permitiría el contraste del beneficio ambiental en unidades equivalentes de CO2 o medir el ahorro integral del sistema de gestión energético en solo una unidad de medida kilovatio hora para un benchmarking. Bueno, Alejandro, yo creo que es un poco lo mismo, ¿no? Esta misma plataforma que utilizamos no está Yo entiendo que en principio cualquiera debería poder hacerlo. Al final, aquí yo creo que más es una pregunta de qué tendríamos que programar, porque al final la plataforma está ahí para lo que nosotros la usemos. Entonces sería programar qué línea de base queremos utilizar para evaluar los ahorros. El traspaso a CO2 es inmediato, eso lo hacen todas las plataformas. Yo creo que esa parte no sería problemática. Y el benchmarking, aquí lo que necesitas es alimentarla. Entonces, lo que yo no sé cómo de fácil es encontrar datos de industrias que no son nuestras. Otra cosa es que lo hagamos entre industrias propias. Yo creo que no sería complicado, vamos, sería alimentarla con la línea de base que consideremos que es óptima para evaluar el seguimiento energético. Sí, yo creo que sí. Tenemos otra consulta que nos dicen que querían saber si en una auditoría se debe considerar un nivel de mejora mínimo en la eficiencia energética de la planta para certificarse en ISO 50001. ¿Respondo yo? Bueno, disculpa, Alejandro, contesta. Como quieras, ¿eh? A ver, no hay la norma no establece un nivel de mejora mínimo. Tenemos que ver si se ha establecido. Por mi parte, yo vería como auditor, primero, que hemos cumplido los objetivos que hemos marcado y luego, por lo menos nosotros, cuando hacemos una auditoría, sí nos fijamos en que haya al menos un objetivo, quiero decir, o sea, que sí que se establezca un ahorro mínimo, aunque sea muy bajito. A mí, si es un 1% o un 0,1%, porque hay veces que no es tan fácil conseguir ahorros, pero que sí demostremos que hay una mejora continua. Sí, yo simplemente añadir a lo que tú dices que hay que tener en cuenta que sí es fundamental que en el momento de la certificación podamos demostrar que estamos ahorrando. O sea, que estamos mejorando, perdonad, que estamos mejorando. Poder demostrar el principio básico de la ISO 50001, que es la mejora continua. Eso tiene que quedar claro. Ahora, lo que tú dices, Alejandro, ¿en qué medida? Si es un 0,1 o es un 15% porque nos hemos comportado estupendamente, eso no lo marca la norma ni nos lo puede exigir un auditor. Vale, tenemos otra consulta que nos dice, los data loggers dan buenos registros, pero son muy numerosos en data. ¿Qué se recomienda para hacer un análisis de datos?
Bueno, efectivamente, los data loggers al final, si tenemos una lectura muy continuada, o como digamos cada 5 minutos, cada minuto, y tenemos muchos, al final es verdad que el volumen es ingente. Yo creo que aquí se puede hacer perfectamente, pues eso, con Excel o con cualquier programa se puede hacer, pero hay un trabajo detrás. Yo creo que aquí es probablemente donde las plataformas o este tipo de plataformas nos dan mayores ventajas, porque directamente lee los datos y yo cuando hago el desarrollo de lo que yo quiero que me muestre, ya directamente, oye, pues muéstrame la evolución del consumo mensual o la evolución del consumo diario. Y entonces toda esa matemática o toda esa alimentación y tratamiento de datos yo no lo estoy viendo, es automática. No sé si responde eso a la pregunta. Bueno, pues vamos a dejar, sí, a ver si Carlos, que ha hecho la pregunta, nos dice algo más. Nos pregunta también Albert, que nos dice, entiendo que la automatización en recogida de datos es un primer paso. Sí, Alejandro. hay un paso cero que es la medida, o sea, el disponer de los contadores. Luego el paso 1 sería la automatización de digamos, si habláramos eso, ¿no? De los pasos que hay que dar para una plataforma de gestión energética. El primero sería la medición, el segundo la monitorización, o sea, el que el dato se traslade a una plataforma informática, y el tercero ya sería que esta plataforma, además de leer consumos, pues ya nos lleve a cabo, pues eso, indicadores o seguimiento energético. Bueno, también decir, ¿no, Alejandro, que es, digamos que es estupendo contar con una plataforma. Todo tiende a que en una ISO 50001, si no se cuenta con esto, se trabaje en llegar a tener esto porque ofrece muchos beneficios, pero no es fundamental. Hemos Absolutamente. implantado y certificado sistemas incluso sin tener submetering, ¿no? No, y a día de hoy hay más sistemas sin plataforma que con plataforma. O sea, todavía es una cosa que está llegando, pero es cierto que hace 5 años no la tenía nadie y ahora ya se empieza a ver. Yo lo del submetering lo hemos comentado en la presentación. En una industria sin submetering se puede hacer, pero probablemente sea una recomendación en la primera auditoría, porque una industria con un consumo ya un poco grande, no tener nada de submetering, se puede hacer, pero sería desde luego lo primero a resolver. Y una plataforma al final, pues lo que hemos comentado en la presentación, lo que va a hacer es simplificarnos la vida. Sí, nos está preguntando el propio Carlos, que nos planteó esta pregunta, nos plantea otra que dice, la intención que se recomienda en frecuencia en la toma de registros, ¿cada cuánto tiempo? Bueno, una vez más aquí, desde luego la norma no se moja. La norma no se moja, dice que hagamos un seguimiento energético. Entonces nosotros nos encontramos aquí desde el mínimo, yo creo que sería el seguimiento mensual de los indicadores y de los consumos, y ahora nos encontramos con muchas empresas o con algunas empresas que ya están yendo a seguimiento diario. Y luego, si nosotros disponemos de una monitorización al instante, podemos hacer un pequeño seguimiento inmediato de decir, oye, si la potencia de este elemento sube de tanto, pues que me salte una alarma, pero lo normal, ya os digo, es ir a mensual o a diario en cuanto a seguimientos. Vale, es verdad que las lecturas, nosotros en las empresas con las que trabajamos tenemos datos cuarto-horarios que se vuelcan diariamente en la plataforma, pero suele ser así, ¿no, Alejandro? Los Sí, datos aunque el dato de... sea horario, pero normalmente no se suele hacer un seguimiento porque es que al final nos volveríamos locos. Claro, claro. Vale, nos dicen también, nos pregunta Juan Carlos, dice, ¿estas plataformas podrían tener en cuenta el precio horario de la luz obtenido de organizaciones como MIE para saber qué coste tenía la luz en ese momento debido a las grandes variaciones que se han observado en los últimos meses? A ver, estas plataformas efectivamente tienen diferentes, como os comentaba, tienen diferentes módulos. Podéis hacer uso y, digamos, pedir, solicitar, contratar uno solo o varios. Y hay algunos en los que nos permiten tener un seguimiento total y una previsión de facturas según el contrato que nosotros tenemos. Pueden tener diferentes usos para el seguimiento de facturación o para el seguimiento más del kilovatio hora, ¿no?
por supuesto, tienen muchísimas funcionalidades y una de ellas es eso, ir viendo los precios según nuestro contrato. Yo creo que no hay más consultas. Lo dejamos aquí entonces, Alejandro. Muchas gracias a todos. Muchas gracias y aquellos que estéis interesados, que sepáis que el día 19 celebraremos otro webinar que tratará sobre las ayudas a consumidores electrointensivos. Espero que haya sido de provecho y hasta otro día. Gracias. Gracias, Alejandro. Hasta luego. Muchas gracias, Marta. Hasta luego.